una época donde el brillo del consumo promete felicidad, donde las apariencias dictan nuestro valor y el ruido de la sociedad ahoga la voz de nuestra autenticidad, hay una figura que irrumpe desde las páginas del tiempo. Un filósofo que, envuelto en un tosco manto, habitó un tonel y desafió toda convención. Diógenes de Sinope, el perro filósofo, no dejó tratados, sino una vida vivida como una provocación, un espejo inclemente que nos obliga a cuestionar nuestras propias cadenas invisibles. Sus enseñanzas no son un camino de comodidad, sino una vía brutalmente honesta hacia la verdadera libertad. Estas son 5 lecciones que Diógenes encarnó en medio de una sociedad obsesionada con lo superfluo. 5 secretos que no pertenecen al pasado, sino al alma humana que aún hoy busca simplicidad, verdad y autonomía. Número 1. El desprecio por las convenciones sociales. La primera y más visible enseñanza de Diógenes fue su desprecio radical por las convenciones sociales. Para él, gran parte de lo que la sociedad consideraba civilizado o correcto no era más que una construcción artificial, una cadena invisible que aprisionaba el espíritu humano. Diógenes vivía en un tonel, se alimentaba de la caridad o de lo que encontraba, y realizaba sus necesidades fisiológicas en público. Su comportamiento era una bofetada constante a la etiqueta, la moralidad superficial y la hipocresía de la Atenas de su tiempo. Esto es incómodo porque nos obliga a cuestionar nuestras propias adhesiones a las normas sociales. ¿Cuántas de nuestras acciones, deseos y preocupaciones están impulsadas por lo que se supone que debemos hacer, tener o ser? Diógenes nos diría que la mayoría de ellas. Él veía la reverencia por la autoridad, la búsqueda de estatus y la adhesión ciega a las tradiciones como formas de autoesclavitud, que nos impedían vivir de forma auténtica. Su objetivo no era simplemente escandalizar, sino liberar. Se cuenta que Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo, visitó a Diógenes y le ofreció concederle cualquier deseo. Diógenes, que en ese momento tomaba el sol, simplemente le pidió que se apartara, pues le estaba tapando el sol. Este acto, aparentemente irrespetuoso, es una demostración magistral del desprecio de Diógenes por el poder y la fama. Le mostró a Alejandro que su grandeza era intrascendente ante la verdadera libertad del espíritu. El desprecio por las convenciones no significaba anarquía total, sino una búsqueda de la naturaleza por encima de la nomos, ley o convención. Diógenes creía que la vida más virtuosa era la que se alineaba con la simplicidad y la autosuficiencia de la naturaleza, despojándose de las complejidades y las falsedades que la sociedad impone. Su vida era una crítica viviente a la pomposidad, al ceremonial vacío y a la servidumbre a la opinión ajena. Despertar nuestra mente, según Diógenes, implica un examen honesto de nuestras propias vidas. ¿Estoy viviendo para impresionar a otros o para ser fiel a mí mismo? ¿Me preocupan más las apariencias que la realidad de mi carácter? Esta enseñanza destruye la fachada de nuestra vida perfecta en redes sociales y nos obliga a confrontar el vacío que a menudo se esconde detrás de ella. Nos invita a la audacia de ser quienes somos, incluso si eso significa ser diferentes, impopulares o extraños a los ojos de la mayoría. Es la primera grieta en el muro de nuestra autoengaño social. Número 2. La autosuficiencia radical, autarquía. La segunda gran enseñanza de Diógenes es la autosuficiencia radical, lo que los griegos llamaban autarquía. Vivía con lo mínimo indispensable, llevando solo un manto, una bolsa y un bastón. Renunció a la propiedad, a la comodidad e incluso a las relaciones convencionales, todo en pos de una independencia total. Para Diógenes, depender de los demás o de las posesiones materiales era una forma de esclavitud, una debilidad que te hacía vulnerable a la fortuna y al capricho ajeno. Esta idea es incómoda porque choca directamente con la mentalidad de consumo de nuestra sociedad. Se nos enseña que la felicidad se encuentra en la acumulación de bienes, en tener siempre lo más nuevo, lo más grande, lo más lujoso. Diógenes, al vivir en la extrema simplicidad, demostró que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no necesitas. Su pobreza externa era una riqueza interna de libertad. Se cuenta la anécdota de cómo Diógenes, al ver a un niño beber agua con las manos, arrojó su propia copa de madera, dándose cuenta de que incluso eso era un lujo innecesario. Este gesto simboliza su constante búsqueda de despojo, de eliminar todo aquello que no era esencial para la vida. Su felicidad no dependía de la abundancia, sino de la ausencia de dependencia.
La filosofía detrás de la autarquía no es la miseria autoimpuesta, sino la libertad de la necesidad. Diógenes no buscaba sufrir, sino eliminar las fuentes de preocupación y ansiedad. Al reducir sus necesidades al mínimo, se hacía invulnerable a la pérdida, al robo o a la escasez. Su vida era un manifiesto de que la felicidad y la dignidad no están atadas a las condiciones materiales. Despertar nuestra mente, según Diógenes, implica un reexamen de nuestras propias dependencias. ¿Soy esclavo de mis deudas, de mis posesiones, de mi necesidad de confort? ¿Mi identidad está ligada a lo que tengo o a lo que aparento tener? Esta enseñanza destruye la ilusión de que el consumo nos libera, en realidad, nos encadena a un ciclo interminable de deseo y insatisfacción. Nos invita a una simplicidad voluntaria, no como un fin en sí misma, sino como un medio para la autonomía. Reducir lo superfluo, aprender a disfrutar de lo básico, desarrollar la resiliencia ante la carencia. La autosuficiencia radical de Diógenes es una llamada a la verdadera independencia, a encontrar la riqueza en nuestro propio ser, inafectada por las fluctuaciones del mercado o las modas pasajeras. Es una lección brutal sobre dónde reside la verdadera seguridad y la paz. Número 3. La virtud como único bien y la crítica al placer. La tercera enseñanza de Diógenes, directamente vinculada a su estilo de vida, es la convicción de que la virtud es el único bien y la crítica radical al placer como motor de la vida. Para él, el placer superficial y la búsqueda incesante de comodidades eran distracciones, trampas que nos alejaban de la verdadera excelencia humana y nos hacían débiles. La virtud, el hacer lo correcto por sí mismo, la honestidad, la valentía y la razón, eran los únicos fines dignos de perseguir. Esto es incómodo porque vivimos en una sociedad hedonista que nos bombardea con la idea de que la felicidad es sinónimo de placer constante, comida deliciosa, entretenimiento ilimitado, comodidades sin fin. Diógenes, en contraste, veía el placer como un subproducto de la virtud, nunca como su objetivo. De hecho, a menudo buscaba la incomodidad deliberada como una forma de fortalecerse y resistir las seducciones del placer fácil. Se cuenta que Diógenes rodaba sobre arena caliente en verano y abrazaba estatuas heladas en invierno, no para sufrir sin sentido, sino para entrenar su resistencia y templar su cuerpo y su mente contra las adversidades. Creía que el cuerpo debía ser fuerte y capaz de soportar, no una fuente constante de demanda de placer. Para él, aquellos que vivían solo para el placer eran los verdaderos esclavos de sus pasiones, incapaces de autodominio. La filosofía detrás de esto es que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres en todo momento, sino querer lo que debes hacer. Es el autocontrol y la disciplina. La búsqueda desenfrenada del placer nos vuelve débiles, caprichosos y vulnerables a la manipulación. La virtud, en cambio, nos fortalece el carácter y nos hace inmunes a las fluctuaciones externas de la fortuna. Despertar nuestra mente, según Diógenes, implica una reevaluación de nuestra relación con el placer y la incomodidad. ¿Estoy evitando el esfuerzo, el trabajo duro o la disciplina en busca de la gratificación instantánea? ¿Mis decisiones están guiadas por lo que es fácil o por lo que es correcto? Esta enseñanza destruye la fantasía de una vida sin esfuerzo y sin fricción. Nos invita a abrazar la dificultad, a ver la incomodidad como un gimnasio para el alma. No se trata de una vida de ascetismo extremo para la mayoría, sino de una moderación consciente, de una elección deliberada de la disciplina sobre la indulgencia. La virtud como único bien nos libera de la tiranía de los apetitos y nos ancla en una fortaleza moral que ninguna tentación externa puede derribar. Es una lección brutal sobre dónde encontrar la verdadera felicidad, no en lo que recibimos, sino en lo que somos y en cómo actuamos. Número 4. La razón por encima de la emoción. La cuarta enseñanza fundamental de Diógenes, aunque expresada de forma diferente a los estoicos, es la primacía de la razón por encima de la emoción. Para él, las pasiones incontroladas eran una forma de locura, una bestia que arrastraba al hombre lejos de la sabiduría y la verdadera libertad. Su agudo intelecto y su lógica implacable eran sus herramientas para desenmascarar las falacias del pensamiento y del comportamiento humano. Esto es incómodo porque a menudo nos identificamos profundamente con nuestras emociones y las justificamos como auténticas. Vivimos en una cultura que a veces glorifica la expresión emocional sin filtro, incluso cuando ésta es destructiva. Diógenes, en cambio,
Observaba las emociones humanas, ira, envidia, avaricia, miedo, y las veía como cadenas, como perturbaciones de la mente racional. Su famoso sarcasmo era a menudo una forma de lógica aplicada, de mostrar la absurdidad de las pasiones. Se cuenta que Diógenes, en una ocasión, vio a un joven sonrojarse y le dijo: «Ánimo, muchacho, ese es el color de la virtud». No se refería a la vergüenza en sí, sino al reconocimiento de una emoción que podía ser un catalizador para la autorreflexión y el cambio. Él no negaba la existencia de las emociones, sino su dominio sobre el individuo. La razón era la única guía confiable hacia la vida buena. La filosofía detrás de esto es que la verdadera libertad no es la licencia para sentir o hacer lo que sea que la emoción dicte, sino la capacidad de pensar con claridad y actuar de acuerdo con la razón, incluso cuando las pasiones rugen. Es el dominio de uno mismo, el control sobre el impulso. Para Diógenes, un hombre arrastrado por sus pasiones no era libre, sino un esclavo de su propia naturaleza irracional. Despertar nuestra mente, según Diógenes, implica una disciplina para observar nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas. ¿Estoy reaccionando impulsivamente por ira, miedo o deseo, o estoy pensando lógicamente sobre la situación? ¿Mis decisiones están siendo dictadas por mi estado de ánimo, o por mis principios y la razón? Esta enseñanza destruye la complacencia emocional y nos pide un rigor mental. Nos invita a cultivar la ecuanimidad, la capacidad de mantener la calma y la perspectiva en medio de la adversidad. Es una llamada a la autodisciplina mental, a la práctica constante de la razón como la brújula interna. La primacía de la razón nos libera de la volatilidad emocional y nos ancla en una fortaleza interior que puede navegar cualquier tormenta. Es una lección brutal sobre la verdadera madurez y autonomía. Número 5. La búsqueda de la verdad y la honestidad radical. Finalmente, la quinta y más profunda enseñanza de Diógenes es la búsqueda de la verdad y la honestidad radical, incluso cuando ésta es incómoda o brutal. Su famosa anécdota de caminar por Atenas a plena luz del día con una lámpara encendida, declarando «busco un hombre», no era un acto de locura, sino una crítica mordaz a la falsedad y la hipocresía que veía en la sociedad. Él buscaba al hombre que vivía con autenticidad, con virtud y sin pretensiones. Esto es incómodo porque a menudo preferimos la comodidad de las mentiras piadosas, de las apariencias, del autoengaño. Nos construimos fachadas para encajar, para ser aceptados, para evitar confrontar nuestras propias inconsistencias. Diógenes, con su vida sin filtros, era un espejo implacable que reflejaba la falsedad de los demás, por extensión, la nuestra. Su mordacidad no era malicia, sino un bisturí filosófico para cortar las ilusiones. Se cuenta que una vez le preguntaron a Diógenes por qué los filósofos siempre iban a las puertas de los ricos, pero los ricos nunca iban a las puertas de los filósofos. Él respondió: porque los filósofos saben lo que les falta, pero los ricos no. Esta es una verdad incómoda sobre la ceguera autoimpuesta, sobre cómo la riqueza material a menudo va de la mano con la pobreza espiritual y una falta de autoconocimiento. La filosofía de Diógenes es un llamado a la autenticidad sin concesiones. Es la creencia de que una vida vivida en la verdad, sin autoengaños ni máscaras sociales, es la única vida digna y libre. Para él, la honestidad no era solo decir la verdad a los demás, sino, crucialmente, decirse la verdad a uno mismo sobre sus propias motivaciones, sus debilidades y sus verdaderas necesidades. Despertar nuestra mente, según Diógenes, implica un acto de valentía, enfrentar nuestras propias sombras, desmantelar las ilusiones que nos hemos construido y aceptar la realidad tal cual es, sin edulcorantes. ¿Soy honesto conmigo mismo sobre mis miedos, mis deseos, mis fracasos? ¿Me atrevo a ser auténtico en un mundo que premia la conformidad? Esta enseñanza destruye la fachada de nuestra vida perfecta y nos empuja a una vulnerabilidad liberadora. Nos invita a la simplicidad del ser, a una vida donde no hay nada que ocultar, nada que pretender. Es un camino hacia la integridad donde nuestras palabras, pensamientos y acciones están alineados. La búsqueda de la verdad de Diógenes, y su honestidad radical, es una lección brutal sobre la verdadera libertad, la libertad de ser uno mismo, sin máscaras, sin filtros, en la pura y a veces incómoda luz de la verdad.
guión bajo 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 guión. Las enseñanzas de Diógenes, el perro filósofo, no son un bálsamo reconfortante, sino una llamada a la acción radical. Nos obligan a confrontar la vacuidad del consumo, la tiranía de las apariencias y las cadenas invisibles de las convenciones sociales. Nos reta a despojarnos de lo superfluo, a abrazar la autosuficiencia, a priorizar la virtud sobre el placer, la razón sobre la emoción y la verdad sobre el autoengaño. En un mundo que nos invita constantemente a la complejidad, a la distracción y a la superficialidad, la voz de Diógenes resuena como un grito de autenticidad. Nos recuerda que la verdadera libertad no es un privilegio que se nos otorga, sino una conquista que se gana día a día, con cada elección consciente de simplificar, de desafiar las normas, de buscar la virtud y de vivir en la verdad, incluso si eso nos convierte en extraños a los ojos de la mayoría. Diógenes nos mostró que la vida más plena no es la que más tiene, sino la que menos necesita. ¿Estás dispuesto a soltar tus cadenas y vivir con la audacia de un perro libre?